En esta oportunidad quiero hablar un tema que Dios ha puesto en mi corazón llamado cargas espirituales. Diga conmigo, cargas espirituales. Multimedia irá pasando algunas diapositivas a los que les gusta tomar nota. Y algo que he entendido cuando hablamos sobre este tema de las cargas espirituales, surgieron muchas preguntas en mi espíritu. Y una de ellas es: ¿a dónde acudes o te diriges cuando te agobian las cargas? ¿Qué haces cuando vienen cargas espirituales a tu vida? ¿Qué decisiones tomas? ¿Sales corriendo? ¿Dejas todo tirado? ¿No sabes qué hacer? Y muchas veces queremos huir ante tantos problemas o cargas en cualquier área de nuestra vida, y a veces nos sentimos impotentes, frustrados, sin saber qué hacer e incluso hasta desanimados por las cosas que estamos viviendo. Y la otra pregunta es: ¿habrá alguna ruta de escape? ¿Habrá alguna salida de esta situación, de este problema, de este quebranto de salud, de esta situación económica fuerte, de este problema familiar, de este problema espiritual, sentimental? Y a veces debemos entender que la palabra de Dios habla muchos versículos y promesas sobre cómo descansar en la presencia de Dios, cómo soltar esas cargas a Dios. Y buscando un significado de soltar cargas, es sacudir o agitar violentamente, es deshacer un nudo que muchas veces está difícil de deshacerlo, liberar o soltar un yugo, entregárselas a Dios, bajarlas de nuestros hombros o sentirnos ligeros. Y quiero que vaya conmigo al Salmo capítulo 55. Le dejo de tarea para que lo lea todo el capítulo, es bastante extenso, tiene 22 versículos, solamente voy a leer 2. Pero cuando usted lee este capítulo completo del rey David, lo que plasma ahí en ese capítulo es que todo lo que está viviendo externamente, lo que está pasando y las noticias que está escuchando en aquel tiempo, eso lo entristece. Internamente empieza a tener una lucha de frustración porque ve que hay violencia, que hay guerra, que hay derramamiento de sangre, que hay pecado, que hay desobediencia. Y esas noticias muchas veces a uno lo frustran. Contextualizándolo, ahora uno dice: bueno, ¿qué pasa uno con todas las noticias? ¿Qué va a pasar con nuestra nación? ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad? Y esas malas noticias a veces externas tienden a afectar nuestra vida espiritual. Entonces David, cuando escribe todo este salmo, empieza a narrar todo lo que está pasando, cómo los enemigos lo persiguen, cómo hay opresión, cómo hay tormento. Y el verso 6 en la versión Reina Valera me gusta como dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. David, al ver esta situación compleja en ese tiempo, siendo un guerrero, siendo un rey, siendo un padre, un esposo, entiende que él quería pedirle a Dios alas para irse a un desierto, a un tiempo privado, a un tiempo solo, apartado de la multitud, para poder desconectarse de todo lo que estaba, esas responsabilidades que él tenía en aquel tiempo, y poder descansar. El problema es que algunos entienden como descanso irse a vacaciones o tomar un vuelo y viajar y empezar a viajar por todo lado. Pero el descanso bíblicamente solamente lo encontramos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: el único que me da descanso es Jesucristo. Así que David está desesperado diciendo: ¿cómo hago para descansar? Dice: Señor, dame alas para irme a un desierto apartado y estar ahí y poder descansar. Por eso cuando Jesús en su ministerio terrenal siempre se apartaba de la multitud y se apartaba de sus propios discípulos, de sus íntimos, para estar con el Padre y orar a solas. Así que una de las claves que debemos entender para desahogarnos, soltar esas cargas espirituales, solamente es a través de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que diga conmigo: el descanso solamente Dios lo puede dar. Así que muchas de las cargas pueden volverse repetidas, continuas, y a veces pueden convertirse en ligaduras o en yugos o ataduras. Porque muchas de las cargas, familia, los que nos ven por la virtualidad, que usted lleva a veces no son de Dios. Muchas veces esas cargas, lo que el enemigo es aprovecharse para convertirlo en una atadura, en un yugo, que usted se sienta oprimido, se sienta que no puede tener una respuesta a esa petición que usted está pidiendo. Incluso arrastramos sentimientos a veces de culpabilidad, y que continuamente creemos que
todo lo que hemos hecho en el pasado estamos sembrando, segando actualmente y son consecuencias de mi desobediencia. Pero algo que yo he entendido es que hay personas que caminan con cargas espirituales porque caminan resentidos a la vida, frustrados a su vida o a lo que no ha podido lograr por lo que otros sí han logrado, por la amargura, imposibilitados en depositar esa carga en las manos de Dios. Pero ese mismo capítulo de Salmo 55, cuando usted ve el versículo 22, cuando termina, mire lo que dice la escritura: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuántos saben que Dios provee? ¿Cuántos saben que Dios es nuestro sustentador? Dice: echa sobre Jehová tu carga. Así que debemos entender que Él es quien nos sustenta. Y dice la palabra: y no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos justos hay en esta noche? No me entendieron. ¿Cuántos justos hay en esta noche? Usted es justo porque fue lavado y limpiado por la sangre de Cristo. Usted es renovado por la sangre del Señor. Así que debemos entender que por causa de tu justicia, por causa de lo que nosotros hacemos en Dios, Él nos empieza a sustentar. Así que muchas veces las cargas pesan por no dárselas rápido al Señor. Y hay gente que lleva años con cargas. Hay gente que lleva años con ese peso encima de esa persona y no ha entendido que solamente en Dios usted puede despojarse de todas ellas, porque si no, a lo largo de los años te van a doblar, te van a enfermar, hasta no podrás dormir bien. Así que la pregunta es: ¿qué nos carga? Y hoy quiero que usted se autoexamine y pregunte: ¿qué te está cargando en esta noche? Los que nos ven por la virtualidad. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que tú dices? No, pastor, esto está difícil, mi matrimonio va de mal en peor, mis hijos no quieren nada con el evangelio, la parte económica está difícil, el tema de la salud, los pleitos, las contiendas en el hogar. ¿Qué es lo que realmente te carga? ¿Los problemas familiares? ¿Las enfermedades, las calumnias? ¿Las finanzas, la economía? Algo que me gusta de mi esposa es que uno como hombre a veces sabe que vienen compromisos mensuales y a veces uno se preocupa y dice: bueno, vamos a ver cómo el Señor provee. Pero ella siempre me dice: si Dios ha sustentado, ha dado provisión ayer, también lo va a hacer hoy. Y ella siempre me da ese ánimo. Si algo el Señor nos ha hecho entender, a ti y a mí, nos ha probado, es la fe. Y entender que a pesar de las circunstancias, de las pruebas, los desiertos, ella me recuerda lo que dice la palabra: que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Así que las palabras de aliento, de ánimo muchas veces vienen porque el enemigo quiere muchas veces cargarnos por cosas incluso hasta insignificantes, que no debemos perder ni energía ni desgastarnos en cosas que no valen la pena. Malas noticias, algo que no te sale bien y que en vez de las cosas salir bien te vas al contrario, sucede todo lo malo. O proyectos frustrados, proyectos de vida, proyectos que usted a esta edad diría: yo hubiera logrado ya esto, a esta edad que tengo ya tendría que tener aquello y lo otro. Y a veces empezamos a luchar internamente, pero allí es cuando aparece el Señor y nos da una palabra de bendición y de promesa que quiero regalárselo para usted. Mateo 11, verso 28 y 29 en la NBI. Me gusta la versión como lo dice y quiero que lo lea conmigo. Vengan a mí todos ustedes que están ¿qué? Cansados y ¿qué? Y agobiados, y yo les daré ¿qué? Descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Yo le pedí el favor a Jefferson. Voy a ilustrarles algo rápidamente. Este maletín está bastante pesado, tiene libros, manuales de guerra, y muchas veces las cargas que nosotros llevamos son eso. Y muchas veces las personas no se dan cuenta que las cargas le empiezan a doblegar. Y es el peso tan fuerte muchas veces sobre tus hombros, sobre tu espalda, que hay gente que ya no duerme, ya no descansa.
Y ese versículo de Salmos 4:8 que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me has de vivir confiado. Ya muchos ya no descansan, ya muchos ni siquiera duermen bien. Y esta carga, este peso, muchas veces queremos nosotros llevarlo a nuestra manera. Pero el problema de estas cargas es que a lo largo de los años te empiezan a doblegar, como la mujer encorvada que está en el Evangelio de Lucas. Y a medida que van pasando los años, en vez de ir a la presencia de Dios, donde está el Señor con los brazos abiertos, como dice ahí la palabra en Mateo: vengan a mí. Muchas veces las personas buscan otras opciones. Buscan aquí, a ellos, el profesional, el psicólogo, y no estoy en contra de ellos, pero algo que debemos entender es que la Biblia literalmente está diciendo: vengan a mí. Así que muchas veces, este bolso está bastante pesado, usted lo va llevando, pero se demora en llegar y no suelta rápido esas cargas. Ahora, la mujer encorvada duró años yendo a la sinagoga y nadie le prestaba atención. Y era tan fuerte el dolor que ella no podía ni siquiera ya caminar. Imagínense una persona anciana, la cual ya te va doblegando. Y muchas veces las cargas espirituales, sea la que sea, empieza a doblegarnos y nos demoramos de ir a la presencia de Dios. Esto es un trabajo continuo, es de todos los días. Usted no puede solamente decir: no, el domingo cuando vaya a la iglesia. No, el Señor nos está esperando todos los días ahí en la habitación, para que tú vayas y le digas: Señor, suelto esto, te entrego a mi esposa, te entrego a mi esposo, te entrego esta situación. No hagas las cosas a tu manera, haz a la manera de Dios. Y cuando voy en el caminar y voy a los brazos donde está el Señor, Él mismo quita esas cargas, ese peso. Y no solamente eso, sino que también me da un abrazo y me dice: hijo, cuando quieres tirar la toalla, aquí comienza una historia y hago algo nuevo para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias. Escúcheme, Dios nos está esperando en la habitación, en la intimidad, todo el tiempo. Pero a veces nosotros como seres humanos somos necios, tercos. Queremos solucionar las cosas a nuestra manera, y no es a la manera nuestra, a la manera de Dios. Y por eso aquí Mateo está diciendo: vengan a mí todos ustedes. ¿Quiénes, iglesia? Diga conmigo: todos que están cansados y agobiados. Mire, no hay días que usted no se aguanta ni usted mismo, y usted quiere que su familia lo aguante. Y usted mismo hay días que está como emproblemado, amargado, un mecanismo de defensa que todo lo toma personal, todo le da jartera, el clima, el calor, la comida, un genio que se manda. Y a veces le llama la atención su familia o su pastor y usted contesta un poco bravo. Ahí se da cuenta que usted está cargado. Porque cuando alguien le exhorta, le llama la atención, usted no tiene por qué reaccionar así. Esa persona no tiene la culpa de nada, ni su esposo ni su familia. El problema de nosotros es que nos vamos acumulando esas cargas y se vuelven después incontrolables, y eso empieza a afectar nuestra salud y nuestra parte espiritual. Vengan a mí los cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrará descanso para sus almas. Levánteme sus dos manos y le quiero dar este versículo de Isaías 10:27. Levánteme las manos. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Toda carga, todo problema de salud, todo problema espiritual, financiero, todo lo que te está cargando y no has soltado y llevas años en eso, o meses o días con tristeza, con depresión, con estrés, con angustia, con amargura, hoy el Señor trae descanso. Solamente Él lo puede hacer. Solamente Él te dice: hijo mío, hija mía, hoy están mis brazos para que descanses, porque te amo, porque cosas que ojo no ha visto ni oído oído son las cosas que tengo para ti. Aunque actualmente no lo entiendas, aunque a veces hayan preguntas sin respuesta, aunque a veces no sabes qué hacer, el Señor te dice: yo estoy ahí, yo sé cuáles son tus luchas, yo soy el abogado por excelencia, yo peleo por ti. Oh, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jesús, de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Oh Señor, porque tú eres quien sabe cuáles son mis luchas,
luchas, mis necesidades. Hoy descanso en ti. Te necesito más que nunca. Los que sembraron con lágrimas, con gozo segarás. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente lo puede dar Él. Corre a los brazos de papá, te dice el Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe que la Real Academia Española define al estrés como tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos hasta muy graves? Así que debemos entender cuántas veces nos hemos sentido encorvados por la carga que es demasiado pesada. ¿Qué es lo que te deja o no te deja levantar tu cabeza y mirar por dónde vendrá tu ayuda? Isaías 45:2 dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Sabes, el peso de la carga muchas veces es tan pesada que solamente te limitas a concentrarte en el suelo, como los animalitos, como la gallina, como el pollito, que todo el tiempo está viendo hacia el piso, la comida. Pero muchas veces no nos detenemos, nos damos una pausa y miramos al cielo. A mí me gusta mucho cuando oro a solas con Dios, orar por la ventana o en el balcón, mirar hacia arriba. Mirar muchas veces como que no contemplamos la hermosura de Dios, la creación del Señor, que así como alimenta a sus animales, a sus pájaros, también lo hará a sus hijos. Y muchas veces hay gente que tiene la mirada triste, negra, opaca, y no te mira a los ojos, todo el tiempo es hacia el piso. Y a veces no vemos salidas, y a veces como que nos preocupamos más de la cuenta, y eso entristece al Espíritu Santo. Esas cargas espirituales son invisibles, provocadas por Satanás, y solamente el Señor Jesús lo entiende y ha liberado, ha sanado al necesitado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Cuánto dicen amén? Le está hablando un joven que hace 18 años llegué también encorvado, con raíces de incredulidad, con soledad, con apatía a las cosas del Señor. Pero el Señor me llamó por mi nombre. Me dijo: Juan, amado por Dios, te necesito. Y de los 18 años, y que llevo actualmente 18 años en el ministerio, el Señor me llamó y quitó esa carga, ese peso. Porque mucha gente que llega a la iglesia llega así, encorvada. Pero cuando usted empieza a ver cómo el Señor hace cambios, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios y transforma vidas, cambia vidas, y usted empieza a ver el proceso de cómo Dios ha ido haciendo cosas nuevas en tu vida. Y por eso Jesús quita la joroba de nosotros y empezamos a caminar una vida espiritual y entender para qué Dios me ha formado, para qué Dios me trajo a esta tierra. Y debemos romper esas cargas espirituales que muchas veces se convierten en ataduras que las coloca el diablo. Cuando usted no entrega, escúcheme, le recuerdo esto, sus cargas a Dios rápido, eso se vuelve algo como llamado yugos o ligaduras o ataduras. Y es tiempo que la iglesia levante su cabeza y enderece a los que caminan torcidos. Es muy raro el que viene por primera vez a la iglesia sin problemas, o que venga bien. No, viene por una necesidad y el Señor responde a esa necesidad. Pero tenemos que llevar a la persona a que enderecen su vida para glorificar a Dios. Diga a la persona que tiene a su lado, dile así a los ojos: tú no naciste para andar encorvado. Vamos, dígaselo así: enderézate. Ahora diga conmigo: yo nací para estar encorvado, hoy me enderezco en Dios. Amén. Pero también quiero que leamos Hechos capítulo 3. Vaya conmigo a la escritura, verso 1 en adelante. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Hay tiempos de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Verso 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alababa a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Algunos se alegran, otros no creen y otros critican. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, dice, al pórtico que se llama de Salomón. Cuando uno lee este pasaje, uno ve la historia de cómo este cojo recibe un milagro impresionante de los discípulos de Pedro y Juan, pero cómo él lo mira fijamente, lo levanta, lo toma de la mano, lo levanta y se la firma en sus pies. Pero lo impresionante es que durante muchos años estaba enfermo. Y el Señor se glorifica y la gente lo conocía porque sabían que se paraba ahí en las puertas del templo a pedir limosna. Y él, al recibir el milagro, vemos cómo la gente empieza a glorificar al Señor. Todo milagro, todo lo que Dios haga en tu vida, siempre debe darle la gloria a Dios. Todo lo que el Señor haga, siempre darle la gloria a nuestro Dios amado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero Juan 3:6 también dice en la NBI: lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu no te sorprenda, dice, de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Así que, para que entendamos, familia, que una cosa son cargas espirituales y otra cosa, diga conmigo, son yugos. Vamos, diga conmigo, una cosa es cargas y otra cosa son yugos. Yugos se convierten cuando ya el enemigo se aprovecha de que usted no descansa en Dios, no entrega sus cargas. ¿Y qué es lo que significa yugo en hebreo? Significa yunta, que quiere decir algo impuesto sobre el cuello. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe, iglesia? Los yugos no representan solamente una carga, sino algo mucho más pesado que nos ata, que nos oprime, pero a veces se opone a las bendiciones del Señor. Muchas veces el enemigo se levanta para que usted no reciba lo que el cielo tiene para su vida. Así que debemos entender que la unción del Espíritu Santo es la que pudre todo yugo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo, la unción del Espíritu Santo en esta noche va a destruir, va a pulverizar, va a destrozar, va a arrancar, va a desmenuzar todo yugo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, hoy vengo por mi libertad. Hoy vengo por mi sanidad, y la unción del Espíritu Santo es la que hace efecto en mi vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Gloria a Dios. Ahora, en tiempos antiguos, los agricultores necesitaban una yunta de bueyes para arar, y estos iban unidos por un yugo para que ambos tiraran al mismo lado, a la misma dirección. Y esos bueyes emitían un aceite por su cuello. Así que esos bueyes, cuando emitían ese aceite, al cabo de un tiempo se rompía o se pudría todo ese yugo que estaba ahí atando. Y el aceite del Espíritu Santo es la que fluye sobre nosotros para quebrar todo ese yugo que muchas veces el enemigo coloca en las almas. Y para evitar esas mezclas indebidas, el Señor ordena en su palabra, en Deuteronomio 22:10, dice en la Nueva Traducción Viviente: no ares con un buey. Un buey es un toro macho castrado y un burro unidos al mismo yugo. No podemos unir a estos dos animales porque cada uno tomará una dirección distinta. Pero algo que debemos entender rápidamente, porque quiero ser breve, es entender que hay clases de yugos. Y el primero, diga conmigo, yugo de opresión. Levítico 26:13 en la NBI dice: yo soy el Señor su Dios, escuche, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las varas de su yugo y las hice caminar con la cabeza erguida. Ese yugo muchas veces de opresión que la Escritura dice está vigente para los judíos, y parecía que era difícil de romper muchas veces, que no había solución, aún en los tiempos de Jesús. Pero es allí cuando Jesús aparece con un mensaje de libertad, de esperanza para aquel que de pronto no lo encuentra, y es el defensor del derecho y la justicia. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Otra vez, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Pero algo que debemos entender es que hay unas señales de yugos que debemos revisar si hay algo en mí, si es una carga o es un yugo. Jeremías 28:10 dice: entonces el profeta Ananías quitó el yugo del profeta Jeremías y lo quebró. Fue cuando Dios determinó, después de 70 años de yugo, de opresión, de dominio, de esclavitud al pueblo de Israel, sobre Israel bajó la autoridad y quitó ese yugo que tenía el rey de Babilonia contra el pueblo de Israel. El segundo yugo, diga conmigo, yugo de rebeliones o yugo por rebeliones. Lamentaciones 1:14 en la NBI dice: pesa mis pecados como un yugo sobre mí. Dios mismo me los ató con sus manos, me los ha colgado al cuello y ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado en manos de gente a los que no puedo ofrecer resistencia. Israel, como el pueblo de Dios, por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia, vinieron consecuencias, y por eso se encendió el furor y el castigo por sus pecados. Pero Dios siempre tiene misericordia con Israel, y a pesar de sus rebeliones, a pesar de que el ser humano es a veces terco, necio, que va por otro camino, a pesar de eso, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y lo mismo hace Dios en este tiempo con su iglesia. La salva, la restaura, la perdona, porque lleva a un arrepentimiento verdadero, porque ve de parte de sus hijos que quieren cambiar. El tercer yugo se llama el yugo en el matrimonio. Levanten la mano los que son casados. Los que son casados, levanten la mano. ¿Cuántos saben que el matrimonio es una bendición? Y los que están solteros, ¿el matrimonio para cuándo? Dígale, ¿para cuándo? Segunda de Corintios 6:14. No os juntéis en yugos con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Hay una pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? En el matrimonio, escúcheme, se constituye en un yugo porque ya no son uno solo, sino dos en la relación. Aunque usted y su pareja son una sola carne, empiezan a vincular, a involucrar a Dios en su relación, en su matrimonio. Y eso es un vínculo de compromiso y de unidad. Pero el problema es que en nuestros tiempos la gente ya no quiere casarse, ya no quieren tener ni siquiera hijos. Ya en estos tiempos la gente le huye y no saben que están perdiendo la bendición al irse a vivir en unión libre, al no hacer las cosas bien. Porque el yugo del matrimonio es con Dios. Es un triángulo. Es cuando usted sabe que antes de fallarle a su pareja le va a fallar a Dios. Poquitos amenes. Que antes de fallarle a su pareja le va a fallar a Dios. Y el tener temor a Dios es que sabes que la persona que usted decidió dar ese paso de matrimonio es para toda la vida. Que lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y es un yugo que debe estar en las buenas, en las malas, en dificultades. Esos votos que muchas veces se dicen en el altar, esas cartas, esas poesías, esas cartas o palabras románticas, eso no podemos olvidarnos, los votos, porque a pesar de que venga tribulación, venga lo que venga, nada nos puede separar, ni siquiera de Dios ni de tu pareja. Y aquí debemos entender que eso es un yugo. Pero también el último es el yugo de Jesús. Mateo 11:29 en la NBI. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice la escritura, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para tu alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús transforma corazones, Jesús cambia vidas, y antes de establecer su gobierno universal, antes de que es un principio del reino, antes de hacer eso, Él espera de ti, de parte mía, de manera voluntaria, de gratitud, acercarnos a Él. Él no impone nada, Él no obliga nada, Él te da libertad. Pero Él espera que de parte nuestra le abramos las puertas de nuestro corazón y permitamos que Jesús gobierne todas las áreas de nuestra vida. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Que cuando usted invita al Señor a su vida, Él empieza a hacer cambios en ti. Que Él es el alfarero y somos el barro, dice Jeremías. Y que Él tiene que moldear y cambiar muchas cosas en nosotros. Pero debemos entender que este yugo es, a veces algunos lo ven complicado. No, para nada, ni siquiera es pesado. Ya que es un yugo que aligera la carga, nos da dirección, nos da propósito, nos da destino, para que entendamos qué Dios quiere hacer con nosotros. Por eso en Jesús no hay opresión.
En Jesús no hay tristeza, solamente hay paz, hay compañerismo y hay bendición. Así que diga conmigo, levánteme su mano. El yugo de Jesús, hay descanso, hay paz para mi vida. Y quiero ir terminando. Te puedo garantizar que si caminas con Jesús, tu caminar y tu destino no será el mismo que por muchos años andaste o anduviste torcido. Con Jesús estamos en paz y seguros hasta lo que el Señor quiera hacer con nosotros y nos llame a su presencia. Aquí en la tierra gozarás, pero en la eternidad también nos esperará el Señor. Por eso debemos quitar esas cargas de opresión y yugos. ¿Sabe que buscando significados de opresión en hebreo y en griego, significa menosprecio, intimidación, deprimir, afligir, quebrantar, tratamientos duros, penosos, someter, esclavizar, amargar, sofocar, presionar? Y este es un sistema de opresión muchas veces que Satanás usa para que usted no pueda crecer en Dios. Y eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue oprimido durante muchos años. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, siempre hubo enemigos. Si no eran los faraones, eran los reyes. Y si no eran los reyes, eran ejércitos enemigos que todo el tiempo oprimían al pueblo de Israel. Lo desanimaban, pero entre más había opresión, el pueblo de Israel se multiplicaba. Entre más había persecución, más el pueblo de Dios se fortalecía, porque despertaba en su espíritu un guerrero que estaba dormido. Forjaba el carácter, que a pesar de las pruebas, de los desiertos, que a pesar de lo que venga a tu vida, esas pruebas te fortalecen. Yo no conozco a alguien que sea millonario que diga todo el tiempo he triunfado. No, muchas veces fracasó, muchas veces invirtió mal, pero todas esas enseñanzas, esas lecciones, como dijo un predicador, o aprendes a los totazos de otros o a tus propios totazos. Pero muchas veces la opresión, la persecución, lo que el enemigo quiere hacer, no sabe que ahí está forjando un guerrero de Jesucristo, que ahí se está levantando un hombre de Dios, un hombre que entiende que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y que ahí va un ungido, un intercesor que entiende que a pesar de las cosas temporales, que a pesar de lo que estoy viviendo, yo sé en quién he puesto la mirada, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que a pesar de las cosas que vengan, yo creo en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que si me hizo un milagro ayer, lo hará hoy, y que si el Señor se glorificó ayer, también lo va a hacer hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El pueblo de Israel lo entendió. Todo el tiempo fueron perseguidos, pero la historia narra de cómo Israel salió siempre adelante. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba de su lado. Nosotros no fuimos creados para estar oprimidos, ni en depresión, ni derrotados. Fuimos creados para dominar, conquistar y poseer. Jefté, en el libro de Jueces, tenía una promesa que iba a ser el juez y el libertador de aquel tiempo. Jueces es la época más difícil que vemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero Jueces vemos que Jefté tenía una promesa en el vientre de su madre. Jefté significa el Dios que abre matriz, pero era hijo de una ramera, hijo de una prostituta. Y su propia familia, cuando los hermanos, medios hermanos, empiezan a crecer en la familia, lo expulsan y lo sacan de la tierra donde él nació y lo mandan a Top, a un lugar lejos. Y a Jefté le empiezan a decir, bullying, ahí va el hijo de la ramera, ahí va el rechazado, ahí va el que no puede, el que no sirve para nada. No sé si muchos enemigos usan personas para decirnos así. Y a veces muchas personas que el enemigo usa para animarnos, esas mismas personas, cuando vean el respaldo de Dios en tu vida, te van a buscar a ti. A Jefté lo buscaron los ancianos de Galaad y le dijeron: Jefté, los amonitas y los moabitas me están persiguiendo para oprimirnos. Necesitamos un caudillo, un libertador, necesitamos un guerrero. Jefté hubiera dicho: no me interesa, no quiero saber nada de ustedes, porque claro, ahora que tienen problemas me vienen a buscar. Pero él entendía que en su naturaleza había un gen, un ADN de guerrero, y sabía que era la oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Usted verá si las aprovecha o no. Y Jefté entendió, dijo: esta es mi oportunidad. Y se levanta como guerrero, como líder, y levanta sus manos y le dice al Señor: Señor, si tú me entregas a los moabitas, amonitas, todos enemigos, Señor, te daremos toda la gloria a ti. Y el Señor le dio más
de lo que Jefté había pedido. Dice que le dio hasta tierras de fronteras, límites que sobrepasaban fronteras. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios grande, que las cosas que tú le pidas, Dios te da mucho más de lo que tú pides. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo tiene miedo de que sabe que en ti hay un llamado. Escúchame, una cosa es servicio y otra cosa es llamado. Tú puedes servir en cualquier área del ministerio, pero cuando hay un llamado personal, cuando el cielo ha determinado usarte, cuando el cielo sabe que tienes algo especial para manifestar el reino de Dios en este tiempo, no huyas, no seas como Jonás, porque el llamado es entre tú y Dios. Y el llamado es cuando el Señor dice: te necesito. Serás útil para el reino de los cielos. Serás un predicador, serás un hombre de Dios, serás un empresario que bendecirá la obra de Dios. No sé cuál sea el llamado, pero muchas veces tenemos que rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. No hacernos que conmigo no es. No huir, no. Rendir mi voluntad y decirle: bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? Todos estos problemas, toda esta opresión, toda esta persecución, toda esta crítica, todas estas cosas que pasan, ¿qué quieres hacer conmigo? Es cuando Dios empieza a escribir una nueva historia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Conclusión. Entendí que la alabanza es un medio efectivo para deshacer toda obra de las tinieblas. Cantaré al Señor por siempre, su alabanza en mi boca estará. Lo exaltaré con alabanza, porque Él es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Colóquese de pie, por favor. Y yo quiero que haga algo profético. Levante sus manos, sacudas un poquito y le va a decir al Señor: hoy te entrego mis cargas. Hoy te entrego todo yugo de enfermedad, de muerte, de destrucción, de divorcio, de infidelidad, de pobreza, de escasez. Hoy, Señor, cuando levantamos nuestras manos, adoramos a Dios, el Señor desciende en guerra. Y no importa los problemas, no importa lo que esté viviendo, cuando levanto mis manos, algo tiene que ocurrir. En la alabanza, en la adoración, se caen las cadenas, se pudren los yugos. Dios es mi fortaleza, a Él es la gloria y la honra. Hoy mis cargas las dejo en ti. Quiero experimentar el descanso, la paz que solamente tú, Dios, la das. En esta noche te necesito, Dios. Lléname de tu presencia. Tú sabes, Dios, lo que estoy batallando, pero estás forjando en mí un guerrero. Despierta ese guerrero, que las pruebas, que los desiertos, que las situaciones que esté enfrentando, Dios me da la victoria, porque para Él nada es imposible.